Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a estar resolviendo un primer ejercicio acerca de lo que son las ruedas de fricción, específicamente hablando de lo que son las ruedas de fricción exteriores. La manera de identificar este tipo de mecanismos es debido a que son unos discos lisos en su superficie que le da volumen, que es esta de aquí, la cual está sujeta, todos los mecanismos, todos los elementos mecánicos de disco están sujetas a través de un eje. Esos ejes, la característica principal que tienen es que entre dos elementos que conformen al mecanismo van a estar paralelos, separados a cierta distancia, y que los discos van a estar en contacto directo a través de la superficie lisa del disco que está en el perímetro de la circunferencia. Y bueno, una vez dicho esto, la manera de resolver estos ejercicios sin necesidad de tener un enunciado, simplemente tener los datos que se nos dan para poder proceder a resolverlo, pues inicialmente vamos a nosotros tener que identificar qué tipo de mecanismo de ruedas de fricción es, como ya mencioné, debido a que están los ejes paralelos y que ambas ruedas de fricción están en contacto directo a través de la superficie lisa del perímetro, van a ser las ruedas de fricción exteriores, ambas. Entonces, un mecanismo de ruedas de fricción exteriores. Dentro de la imagen se nos muestra que tenemos un diámetro en una primera rueda, un diámetro en una segunda rueda, y tenemos aquí un sentido de giro en una segunda rueda, ¿no? Se nos marca N2 y N1, que son respectivamente a las velocidades. Importante reconocer inicialmente que todos aquellos elementos diámetro y velocidad a calcular dentro de las ruedas de fricción, si están señaladas con el índice 1, van a pertenecer a lo que es la rueda de fricción motriz. Por lo tanto, vamos a nosotros identificar que este elemento de aquí va a ser la rueda de fricción motriz. Simplemente ponemos que es la rueda motriz, mientras que al otro elemento lo vamos a identificar como la rueda conducida, puesto que esta va a ser la que va a recibir el movimiento de la rueda motriz. Bueno, inicialmente en este ejercicio se nos va a pedir identificar cuál es el sentido de giro. Inicialmente vamos a tener que saber identificar qué tipo de rueda de fricción. Vamos a identificar también, se nos va a pedir identificar cuál es el sentido de giro de la rueda que no nos indiquen. En este caso sería la motriz. Debemos identificar en qué sentido va a girar. Y como ya habíamos mencionado en anteriores videos, por contacto directo estos elementos van a provocar que mientras una rueda de fricción que genera el movimiento está girando en un sentido, va a arrastrar a la otra por el mismo contacto directo que existe entre sus superficies a girar en el sentido opuesto. Por lo cual, si yo tengo señalado dentro de este mecanismo que en este caso la rueda conducida está girando en este sentido, yo debería de saber que la rueda motriz está girando en el sentido opuesto, por lo cual señalamos aquí con algún otro color. Vamos a identificar que la rueda motriz está generando un movimiento en el sentido opuesto al que está girando ya nuestra rueda conducida, por lo cual vamos a señalizarlo de esta manera. Muy bien, ahora a nosotros se nos están dando ciertos datos. No tenemos enunciado, pero se nos están dando ciertos datos. Nos dice que para las ruedas de fricción que tenemos aquí, la relación de transmisión, que es I, eso es lo que significa la relación de transmisión, se calcula por medio de dividir diámetro U de la rueda motriz entre diámetro de la rueda conducida, o dividir la velocidad de la rueda conducida entre la velocidad de la rueda motriz. Eso es lo que significa D son diámetros, N son velocidades. Si tienen el índice 1 es de la motriz, y tienen el índice 2 es de la conducida. Y bueno, una vez que ya identificamos nosotros el sentido de giro de la rueda motriz, ya tenemos el primer dato
a resolver solucionado, que sería este de aquí. Este ya lo tenemos. Ahora se nos está pidiendo calcular cuál es el diámetro de la rueda motriz, si nosotros tenemos que el diámetro de la rueda conducida es de 20 centímetros, la velocidad de la rueda motriz es de 4750 revoluciones por minuto y la velocidad de la rueda conducida, que sería 1740 revoluciones por minuto, y al mismo tiempo nos piden calcular cuál es la relación de transmisión. ¿Cómo vamos a sacar nosotros ese valor que nos hace falta? Conocer cuál es el diámetro que tiene la circunferencia del disco de la rueda motriz. Muy bien, pues vamos a calcularlo de la siguiente manera. Yo conozco que la relación de transmisión se calcula por medio de la implementación de cualquiera de estas dos fórmulas. Algo importante a señalar por aquí es que si yo tengo que este quebrado es igual a la relación de transmisión, que significa I, y al mismo tiempo este quebrado de acá es igual a la relación de transmisión de aquí, pues esta es la misma relación de transmisión. Por lo tanto, yo puedo tener la siguiente expresión, en la cual la relación de transmisión va a ser igual a diámetro 1 entre diámetro 2, y al mismo tiempo va a ser igual a la velocidad de la rueda conducida entre la velocidad de la rueda motriz. Ahora, yo solamente necesito tener dos elementos en una igualdad, por lo tanto, si elimino esto de aquí, no pasa nada, puesto que acá tengo la igualdad. Esto es igual a esto es igual a esto, por lo tanto, esto va a ser igual a esto. Entonces, me va a quedar la siguiente expresión: diámetro de la rueda motriz entre diámetro de la rueda conducida va a ser igual a la velocidad de la rueda conducida entre la velocidad de la rueda motriz. Por lo tanto, como a mí me están pidiendo calcular cuál sería el diámetro de la rueda motriz, en el caso que tengamos estos datos de acá, dentro de esta expresión yo necesito dejar solo este elemento de aquí, que es el que necesito calcular. Por lo tanto, realizamos el despeje necesario. La manera de realizar un despeje es que en ambos lados de la igualdad necesitamos nosotros realizar la misma operación, de tal manera que se nos elimine este elemento de aquí. Como yo quiero eliminar este elemento de aquí para dejar el diámetro 1 solo, lo que voy a hacer es multiplicar ambos lados de la expresión por diámetro 2 dividido por 1, de tal manera que al momento que yo multiplique este quebrado por esto de aquí, me va a dar un resultado, y al momento que multiplique este quebrado por este de acá, me va a dar otro resultado. Vamos a ponerlo a continuación. Aquí me va a quedar diámetro 2 entre 1 multiplicando a diámetro 1 sobre diámetro 2 igual a la velocidad 2 sobre la velocidad 1 multiplicado por diámetro 2 entre 1. Por lo tanto, al momento que hacemos la multiplicación de quebrados es directa, y de manera directa yo voy a identificar que por aquí se me van a estar eliminando unos elementos. Se me va a ir este elemento de aquí con este de acá. Diámetro 1 dividido por 1 es exactamente la misma variable, diámetro 1, y al momento que yo haga la multiplicación de estos quebrados me va a quedar directo n2 multiplicado por d2 dividido entre n1 multiplicado por 1, y como cualquier elemento multiplicado por 1 es exactamente el mismo valor, pues me va a quedar eso mismo, de tal manera que el despeje me queda de esta manera: diámetro 1 va a ser igual a la velocidad de la rueda conducida multiplicada por el diámetro de la rueda conducida dividido por la velocidad de la rueda motriz. Por lo tanto, aquí vamos a necesitar realizar lo que es el despeje, la sustitución de los valores dentro de este despeje de la fórmula para poder calcular lo que es el diámetro 1. Pero, como ya habíamos mencionado para anteriores ejercicios de mecanismos, tenemos que tener todas las magnitudes en la unidad básica de la magnitud que se esté manejando. En este caso estamos hablando de distancia, y la unidad básica que vamos a estar manejando son los metros. Por lo tanto, estos 20 centímetros de aquí necesitamos convertirlos
a metros. La manera de realizar esa conversión es con una simple regla de 3. Entonces diámetro 2 va a ser igual 20 centímetros multiplicados por 1 metro dividido entre 100 centímetros. De tal manera que aquí se me va a ir centímetro con centímetro, me va a quedar la unidad de metro y simplemente 20 entre 100 me va a dar a que el diámetro 2 es igual a 0.2 metros. Ahora sí, realizamos lo que es el despeje, la sustitución de los valores dentro de la fórmula. Entonces diámetro 1 va a ser igual a la velocidad de la rueda conducida, la cual es 1740 revoluciones por minuto, multiplicado por el diámetro de la rueda conducida, que en este caso tenemos que es 0.2 metros, y dividido todo esto entre entre la velocidad de la rueda motriz, la cual serían 4750 revoluciones por minuto. Una vez que nosotros realizamos esa operación de multiplicar 1740 por 0.2 y después dividirlo entre 4750 revoluciones por minuto, me va a dar un resultado aproximado de 0.0732, y aquí van a continuar más. Voy a poner yo nada más esos valores, y para saber en qué unidad se maneja esto, pues yo voy a saber que aquí se va a eliminar revoluciones por minuto con revoluciones por minuto y me va a quedar la unidad de metro. Por lo tanto, me va a quedar que es esa magnitud dada en metros. Muy bien, ahora para calcular yo lo que es la relación de transmisión para este mecanismo de ruedas de fricción exteriores, debo utilizar cualquiera de las dos expresiones. La relación de transmisión diámetro 1 entre diámetro 2, o relación de transmisión es igual a velocidad 2 entre velocidad 1. Cualquiera de las dos debe darme exactamente el mismo resultado. Entonces, una vez que ya calculé eso, nos falta calcular nosotros. Ya tengo este resultado de aquí y solamente me falta la relación de transmisión. Muy bien, entonces respecto a la relación de transmisión voy a utilizar ambas para corroborar que efectivamente me dan el mismo resultado. Entonces diámetro 2 entre diámetro 1 me va a quedar que es diámetro 1 entre diámetro 2 sería 0.0732 metros entre 0.2. entonces ponemos 0.0732 entre 0.2, me va a dar un resultado equivalente a 0.366, y en este caso ya no me da ninguna unidad porque aquí metro con metro se me va y me queda sin unidad. Ahora, si utilizamos la otra relación de transmisión en la cual dividimos la velocidad 2 entre la velocidad 1, me va a terminar dando el resultado de 1740 rpm entre 4750 revoluciones por minuto, en la cual se van las revoluciones con las revoluciones y me queda sin unidad. Entonces 1740 entre 4750 me da un resultado aproximado de 0.3663, y aquí continúan más unidades, pero lo dejamos hasta ese punto. Entonces nos da exactamente el mismo valor, con lo cual corroboramos que efectivamente resolvimos correctamente el enunciado de este mecanismo para la rueda de fricción. Esa sería la manera de resolver un mecanismo de ruedas de fricción exteriores en las cuales solamente contamos con dos elementos. Cuando contemos con más de dos elementos, como en el siguiente ejemplo, en este de aquí, en el cual tenemos 1, 2, 3 elementos,
vamos a tener que ir resolviendo por partes. Si nosotros nos dicen que esta es la rueda motriz y esta de acá del final es la rueda conducida, inicialmente tenemos que realizar los cálculos necesarios desde esta primera rueda hacia la segunda, y ya que tengamos los cálculos sería realizar los cálculos de la segunda rueda hacia la tercera, considerando ahora que la segunda se convierte en la rueda motriz porque es la que ya lleva el movimiento de la primera, y así sucesivamente dependiendo la cantidad de ruedas de fricción que tengamos en nuestro sistema mecánico. Pero en este caso pues esa sería la solución para este ejercicio propuesto con estos datos para ruedas de fricción exteriores. Nos vemos en el siguiente video para seguir resolviendo ejercicios de ruedas de fricción. Chao.